Vamos a la última parte, que es lo que hace que el árbol logre disipar energía. Si ustedes observan, por ejemplo, lo que acaban de ver aquí con el viento no viene en una forma continua, son ráfagas. Y eso significa que el árbol va a empezar a oscilar. Y esa oscilación es energía, y es energía que el árbol de alguna forma tiene que poder eliminar para no ser dañado. Porque al igual que un columpio, si las ráfagas vienen en el periodo correcto, puede llegar a resonancia e incluso puede con eso dañar el árbol porque está no pudiendo absorber la energía que hay. Y uno de los mecanismos que usa el árbol es transmitir la energía del gran tronco hacia las ramas, hasta las ramas más pequeñas, incluso al final hasta las pequeñas hojas. El concepto que aquí quiero introducir es el concepto de frecuencia. La letra que se usa es la letra Nu. Y la frecuencia es cuántas veces por segundo. El tiempo de una oscilación es el llamado periodo, en que usamos T con un Nu abajo para no confundir con la temperatura absoluta y otros parámetros similares, y que se puede directamente calcular con un segundo dividido por las veces, que es la frecuencia. Estos son dos parámetros de los que son claves. Hay otros parámetros más, hay un parámetro importante que es la velocidad del sonido, que es qué tan rápido avanza el sonido, la letra habitual es una C, y el largo de onda, que es la distancia que se recorre con esa velocidad en ese tiempo. Consecuencia, C es igual al largo de onda, que la letra es lambda, partido por T, o si yo uso esto, es igual a lambda por Nu. Estas son básicamente las relaciones principales para lo que es acústica. Ahora, en nuestro caso nos interesa en particular la frecuencia. ¿Y por qué razón? Voy a borrar acá arriba y voy a escribir lo que normalmente se puede medir. No voy a entrar en detalle cómo ocurre, pero uno se da cuenta de que si yo tengo ramas, y cada vez ramas más pequeñitas, la frecuencia con que vibra cada una de estas ramas va a depender de su largo. O sea, la frecuencia con que el árbol entero vibra va a depender de este largo. No uso H justamente para poder... Acá va a depender de este largo, aquí va a depender de este largo, acá de este largo, y al final de la ramita chica de este largo. Y si uno mide, observa lo siguiente. La frecuencia es igual a una frecuencia de referencia multiplicado por un largo de referencia, me refiero a el largo básico, referencia también, el largo de la frecuencia, partido por el largo de una rama que estoy mirando elevado a un número b, que típicamente el b es algo entre 0,6 y 0,8. Si ustedes hacen eso, se van a dar cuenta que si el largo es pequeño, este número es grande, la frecuencia es grande, o sea, oscila muy rápido, porque hace muchas oscilaciones por segundo. Si el largo es grande, la frecuencia es chica, o sea, es por ejemplo la altura del árbol. La referencia, por ejemplo, podría ser el árbol entero. Completo. En ese caso, ustedes podrían observar que el árbol, por ejemplo, está oscilando a una frecuencia de, pongámosle algo así, 0,5 Hz. Hertz es la frecuencia. Eso significa que hace dos oscilaciones, o sea, que el periodo dura 2 segundos, o sea, hace media oscilación por segundo. El periodo entonces serían 2 segundos. Si ahora yo uso esto como referencia y tengo que el árbol tiene una altura de, por ejemplo, 10 metros, ustedes podrían ahora ver qué es lo que va a pasar con una rama que tiene un largo de 5 metros, o una parte del tronco, una rama, no sé. Entonces podemos calcular 10 dividido por 5, elevado a 0,6 o 0,8, multiplicado por este 0,2, y vamos a obtener algo así como 5 o 6 Hz, etcétera, etcétera. Y a medida que van a cada vez ramas más pequeñitas, ustedes van a ver que la frecuencia es cada vez más alta. De hecho, hay un muy bonito experimento que uno puede hacer en el laboratorio, en que uno empieza a hacer vibrar ramas. Inicialmente la rama total vibra a una típica frecuencia de 1 Hz. Si uno va subiendo, lo que uno hace es entrar en resonancia las ramas. Cuando ustedes van llegando a
5 Hz van a estar observando que ciertas ramitas están oscilando, mientras las otras prácticamente se quedan detenidas, mientras las hojas también están detenidas. Y a medida que van llegando a los 20, 30 Hz, son las hojas las que se están moviendo, y el resto parece prácticamente detenido. O sea, lo que hace el árbol, toma la gran oscilación de todo el tronco, se los va pasando a la energía, a las ramas más pequeñitas, hasta que al final todas las hojas empiezan a vibrar. Y las hojas vibran con una alta frecuencia, más encima con una gran superficie que hace, igual que vimos en la parte de las aves como vuelan, una gran resistencia con el aire. Lo cual significa que gasta mucha energía y pierde a través de eso la energía. O sea, la clave está en que la frecuencia va a ser más alta mientras más pequeñito el objeto y que las hojas, con la gran superficie que tienen, pueden en consecuencia disipar grande cantidad de energía que el árbol pueda tener por efecto de oscilaciones. Y este es uno de los mecanismos bajo el cual un árbol puede entregar energía fuera de los otros mecanismos que tienen que ver con disipación en el mismo tronco, pero que sí pueden perjudicar o incluso dañar el árbol.